Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un segmento más ante la pandemia desde los micrófonos de Radio Universitaria La Voz de la Central. Recuerden que estamos en nuestras redes oficiales, estamos en Facebook, Instagram y en Twitter, nos pueden encontrar como @UCRadio. Justamente hoy damos la bienvenida a Álvaro Ávila, él es fotógrafo y director de obras visuales y bueno, pues lo más importante es ex estudiante de la Universidad Central del Ecuador y este espacio es lo que busca, ¿no? Visibilizar proyectos, el trabajo académico, investigativo que hacen quienes forman la Universidad Central del Ecuador. Vamos a hablar en estos minutos acerca del proyecto Mestizo, que es una galería virtual y este proyecto justamente es la hibridación de la literatura, la fotografía que trastocan la memoria sobre 6 fiestas populares de Ecuador. No me extiendo más yo en este antecedente porque vamos a escuchar desde Álvaro cómo y en qué consiste este proyecto. Álvaro, bienvenido, buenas tardes y pues un gusto tenerte aquí en Radio Universitaria. Joana, buenas tardes. Me encanta estar en la radio de la universidad que yo la considero mi alma mater y la tengo en el corazón. Yo fui estudiante de la FAXO de Comunicación Social. Álvaro, comentemos más sobre el proyecto. Como habíamos mencionado, el tema de estos minutos que vamos a tratar es acerca del proyecto Mestizo. Es una galería virtual. ¿Cómo nace el proyecto? ¿En qué consiste y la importancia que tiene en estos momentos, sobre todo, ¿no?, en el contexto de la virtualidad? Bueno, para todos los que nos escuchan, nos ven o nos escuchan y nos ven, para que vayan acompañando un poco esta conversación, yo les diría que en el buscador que tengan, pongan mestizo.es y les va a llevar a la galería virtual. La galería nació como de una convocatoria del Ministerio de Cultura y nosotros postulamos este proyecto como lo que es una galería virtual. Teníamos la opción de publicar 3 fotografías por autor y además contenido literario. Entonces, obviamente el material fotográfico ya tenía que estar listo, porque esto fue en pandemia, bueno, en cuarentena realmente, porque la pandemia continúa lastimosamente, y entonces yo convoqué a fotógrafos que conocía y de un nivel profesional que tú sabes que es requerido, ¿no? O sea, necesitamos eh, que la gente responda a este tipo de convocatorias, más aún desde la virtualidad, o sea, que sea puntual, que tenga un compromiso. Entonces se convocó a estos 5 fotógrafos. De ahí la parte a seguir, después de concebir el concepto del nombre, inclusive que es mestizo, y de la mirada mestiza, porque eso somos, no somos pueblos originarios y no somos blancos, somos mestizos y orgullosamente mestizos, es esta mirada de estas fiestas. Entonces yo les dije a los fotógrafos que cada uno convoque a un escritor, redactor, cada uno que se acerque a un escritor que entienda su trabajo. Y más allá de un pie de foto o de que sea complementario la imagen o que sea descriptivo, el pretexto eran las fotografías y de ahí haya libertad para los escritores, ¿no? Que sea desde una conversación. Había un requerimiento que eran mínimo 4,000 caracteres que había que presentar en la convocatoria, pero de ahí en adelante completa libertad. Entonces, como tú ves, los contenidos literarios como que flotan en varios estilos. Hay cuento, hay reportaje, hay descripción de una conversación. Entonces, abarcan varios tipos de estilo literario que fue muy, muy lindo, ¿no? Entonces, de estas conversaciones, fotógrafo, escritor, nacieron los textos. Muy poco descriptivos, muy poco también a como vender las fiestas, porque hay medios que lo hacen y a mí me parece muy loable, que venden las fiestas o que cuentan de qué va la fiesta y que se centran netamente en esto. Esto es como una conversación. Yo creo que quedó listo el proyecto cuando tú te das cuenta que las fotografías funcionan sin el texto y los textos también funcionan sin las fotografías, pero que juntos también funcionan. Entonces, en ese sentido, el proceso y el proyecto tomó forma y funcionó.
es importante nombrar, somos 14 los miembros de este proyecto y es importante nombrarlos. Entonces, los voy a citar. Tenemos fotografías de Santiago Arcos, de Jorge Vinuesa, de Santiago Serrano, de Yolanda Escobar Jiménez y de Juan Pablo Bertesoto. Tenemos textos de Javier Izquierdo, de Javier Carrera, de Juan Carlos Morales, de Andy Reynoso, de Edwin Madrid y de Natalia García Freire. La corrección de estilo y corrección de textos estuvo a cargo de Aleida Quevedo Rojas y el diseño y la programación de la galería estuvo a manos de Pepe Escalante. Cuestión que quedó de todo el proyecto, también quedó muy bien. O sea, la imagen, la marca que él generó de esto y el resultado que es de esta galería fue excelente. Estamos todos muy, muy contentos. Álvaro, ¿cómo ha sido este trabajo? Tú mencionabas, ¿no? Son 14 integrantes de este equipo, entre fotógrafos, escritores. ¿Y cómo ha sido ese trabajo? Y además teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto de la pandemia, porque también limita muchas cosas, limita muchas las relaciones. No es lo mismo el mirarte de cerca, tener este lenguaje corporal y saber que algo se puede cambiar o algo puede pasar. ¿Cómo fue todo este trabajo en este contexto de la pandemia? Y teniendo en cuenta que son de diferentes disciplinas, ¿no?, entre escritores y fotógrafos. Cuéntanos acerca de este equipo, Álvaro. Bueno, para mí fue realmente uno de los salvavidas que tuve en la cuarentena. El primero fue empezar este proyecto personal que fue que es todavía hasta el día de hoy, clases de todos para todos, que son clases gratuitas online. Yo no sabía qué ponerme a hacer, como todos, o sea, no eres médico, no estás en primera línea, cómo colaboras, y la mejor manera es la inmovilidad y encerrarte en tu casa. Entonces yo convoqué a gente para acompañarla. Tuve gente de 5 países, llegamos a 18 alumnos, y diariamente yo les daba clases de fotografía, de dirección de video, de producción y de generación de concepto. Esto a mí mentalmente me salvó la cabeza. Y me di cuenta de la fuerza del alcance, ¿no? Que mira, inclusive ahora podemos tener esta entrevista, esta conversación de manera virtual. Entonces, a mí me encanta. O sea, no sales, no contaminas, no prendes el auto, no coges un bus o un taxi y reduces primero las emisiones, segundo, movilidades innecesarias y tercero, puedes generar un proyecto. Entonces, yo ya me acostumbré mucho a esto. Y hay miembros del equipo que yo no conozco en persona y sin embargo hemos generado inclusive amistad. Entonces, a mí lo que me ha generado y a la conclusión en que he llegado es que la cercanía es más fuerte que la cuestión física. La extraño también, obviamente, pero las ganas yo creo que sobrepasan todo eso y mucha gente se habrá encontrado también con eso. Claro que se extraña, claro que es complicado, pero también se puede sobrellevar. Para mí el proceso del proyecto fue de las cosas más lindas, reunirme con todos ellos. Yo me reuní por un lado con los fotógrafos primero, después con los escritores, de ahí se reunieron entre ellos. Llevé un trabajo sostenido con Aleida y con Pepe en el tema del diseño, desde el concepto hasta llegar al resultado. Fue todo un proceso y proceso que continúa porque al menos con Pepe, con el diseñador, estamos viendo las redes, estamos pendientes de las cosas, vamos comentando la gente que pone, que le gusta, que no le gusta, y yo a Pepe nunca lo he visto en persona, y a veces nos quedamos conversando. Entonces, es muy lindo. Eso también es del sentido de esta página, ¿no? O sea, de esta galería, es que la gente no olvide celebrar, que la gente no olvide sonreír, que no olvide nuestra capacidad de celebrar, de reír, de llorar, que es parte de conmemorar, y que recordemos que tenemos esa potencia en nosotros. Entonces, ese fue el sentido y el concepto de mestizo. De ahí uno de los subproductos que salieron, que están a disposición de todos, es el descargable. Esto no está dentro de la convocatoria, pero a Pepe, y conversando con él, le decía, ¿cómo hacemos para que, porque sabes que las páginas web tienen un tiempo de vida, a veces la gente se olvida, no es una página interactiva para que esté todo el tiempo la gente ahí entrando o algo así, sobre todo con la sobreoferta que hay hoy.
Entonces, hay un descargable gratuito que es la galería en un PDF, que si se lo llevan, lo imprimen, lo que sea, es totalmente gratuito. Sobre todo también pensando que estamos usando fondos públicos, que es de una convocatoria y que es el dinero de todos el que está invertido en esta galería virtual. Entonces queríamos regresarles algo aparte de la página. Está ese descargable, cuando entran a mestizo.es en su buscador, les lleva a la galería y se pueden descargar el PDF. Volviendo al tema, el proceso fue muy lindo. Muy pocos se vieron en persona, muy pocos. La mayoría fue a nivel virtual y yo creo que lo que ustedes pueden leer y pueden ver es de mucha cercanía humana. Álvaro, una vez que hemos conocido cómo se conformó el equipo, las limitaciones y otra también el plus, ¿no?, que ha dado esta pandemia, ¿por qué acercarse a las fiestas populares? ¿Por qué fue este el objetivo de mostrar en esta galería? ¿Qué hubo ahí? ¿Cuál fue, digamos, esta necesidad, si se quiere decir? Tú al inicio mencionabas que somos mestizos y por en estas fiestas pues son parte de nuestra identidad, nos representan, conocidas tanto nacional como internacionalmente. ¿Por qué hablar de las fiestas populares? Y pues mencionarlas también, cuáles han sido estas 6 fiestas que conforman el proyecto. Bueno, el tema nació, la idea original, o sea, como la primera fue de Yolanda Escobar. Yo tengo este ensayo sobre el Jesús del Gran Poder, que ya se ha expuesto, pero tiene sus años, desde el 98, cuando yo estaba muy dedicado a la fotografía. Entonces Yolanda me dice, ¿por qué no haces algo con eso dentro de la convocatoria? Entonces, me pareció genial el tema de la fiesta, de la conmemoración, aparte de que los fotógrafos convocados, yo sabía que fotografiaban y seguían fiestas y conmemoraciones populares. Y entonces de ahí la emoción esta que te digo de recordarle a la gente cuando estábamos, sobre todo en la cuarentena, recordar que sí nos reímos, que sí bailamos, que sí lloramos, que sí conmemoramos, me pareció muy oportuna. Y hasta el día de hoy me parece muy oportuna. Recordar que podemos sentir. Entonces, bueno, como te decía, en el caso de fotografía, en el caso de la mayoría de proyectos, era importante que el material ya esté producido. Entonces, convoqué a estos fotógrafos. Entonces, ahí tienes el Día de los Muertos en la Ciénega, en Santa Elena, que lo hizo Santiago Arcos. Este es un pueblo que se estaba quedando desierto porque la gente se va y no regresa. Y es un pueblo muy chiquito. Y ahora Santiago me cuenta que más bien la gente está regresando, huyendo de la ciudad y se está repoblando. Esa ciudad, ese pueblito realmente, la Ciénega tenía la particularidad que en esta fiesta se llenaba, porque parientes, hijos, nietos regresaban y se celebraba el Día de Muertos. Y de ahí se volvían a las ciudades de residencia y otra vez quedaba medio abandonado. Hoy por hoy está otra vez bastante poblado. De ahí tenemos el Corpus Christi, pero en Cuenca, en Azuay. Esto lo hizo Jorge Vinuesa y aquí me encantó sobre todo el trabajo de la pirotecnia que ustedes ven y esa alegría, ¿no? Muy de pueblo que hoy entendemos que ahora tiene que ser regulada, que es peligrosa, porque si nos volvemos un poco locos también cuando celebramos, hay que decirlo, pero esta pirotecnia de pueblo es muy linda, ¿no? Es muy sentida, celebrar con el fuego y con la luz. De ahí tenemos la Mama Negra en La Tacunga, en Cotopaxi, y el punto de vista de Santiago Serrano a mí me encantó, es el tema de, más que todo de la luz y de las sombras y de los rostros. Tú ves un manejo de sombras muy prominente en las fotografías y el resultado es muy lindo, es muy de detalle, no es la fiesta en sí, ¿no? La algarabía, sino es la banda de pueblo esperando, es como alrededor. Y esto es muy lindo en nuestras celebraciones, en nuestras fiestas, porque cuando tú vas te das cuenta que en cada esquina hay una celebración. O sea, obviamente la foto capital es la mama negra sentada en el caballo. Sí, está muy bien y está bien y esa también es. Pero en cada esquina de nuestras fiestas hay una fiesta. Entonces, este detalle de Santiago Serrano de la Mama Negra me pareció muy linda, en la Mama Negra de la Tacunga. De ahí tenemos el Inti Raymi en San Clemente, que lo hizo Yolanda Escobar, también muy metido en los detalles. Sobre todo yo tengo esa gallina ahí lista para el caldo, llevada, que me parece hermosa. Este manejo de Yolanda de los detalles
y de las cosas tan humanas, me parece un trabajo hermoso, porque inclusive la gente inmiscuida en las fiestas quiere estar en la calle principal, ¿no? Quiere como ser parte de la comparsa, que también es, y no es una crítica, pero el festejar estos detalles me parecen tan importantes, ¿no? Como tener esta gallinita que la has criado un buen tiempo lista para ese caldo especial, es una de las partes más adorables que yo recuerdo y que recuerdo, la veo todo el tiempo, pero te digo, recuerdo emocionalmente. Y de ahí tenemos la fiesta de San Pedro en Cayambe, que la hizo Juan Pablo Verde Soto. En este caso hay una direccionalidad de los personajes. Si tú ves en la galería, cuando entras estos trípticos se arman más que todo por un sentido de secuencia de direccionalidad de los personajes y de composición entre los tres. Entonces, estos trípticos yo creo que funcionan bastante bien y Juan Pablo, encontramos este material. Editar el material con ellos fue un gusto, porque te imaginas que todos los fotógrafos tenían 20, 25, 30 fotos finales y trabajamos estos trípticos y me encantó, quedó muy bien. Y en mi caso, es mi visión de la procesión del Jesús del Gran Poder. O sea, esa época que yo trabajé en prensa, y desde que estudié fotografía, coincidencialmente me tocaba ir al Jesús del Gran Poder. Entonces, aparte es una celebración, es una conmemoración muy fotografiada, ¿no? Yo después del trabajo de teatro con el grupo Mala Hierba, mixé como la posición del actor, la relación con los sujetos y el resultado es ese. Yo lo veo así. Hay gente que lo ve muy emocionalmente, hay gente que ve mucho dolor, ya depende de cada espectador. Yo lo veo así, yo lo veo como un cúmulo de dolor. A mí me da un poco de pena a nivel de Quito, que es una ciudad que no habla de todo, ¿no? Y también nos coge por este lado. Nunca hablamos de la muerte. Hablamos de la muerte de Jesús, en este caso, de la resurrección, pero no convivimos con nuestra muerte y por eso casos como esta pandemia nos golpea tanto. Ciudades que no hablan de su sexualidad, que no hablan libremente de su posición política, emocional, conllevan a estas explosiones que no sabemos qué hacer con eso. Entonces, eso a nivel fotográfico. A nivel literario, eh, hay tantos detalles en las creaciones que es una belleza, ¿no? Hay cuentos preciosos, hay anécdotas, hay magia, hay una historia de amistad entre amigos. En mi caso, con Javier Izquierdo, él es cineasta, pero lo conozco desde la universidad. Nos reunimos muy lejitos porque él no quería por Skype o por Zoom, él quería que nos veamos, entonces nos vimos con distancia, con barbijos, y de esta conversación nació esto que yo a un principio lo sentí demasiado personal, pero bueno, él defendió su texto y está en todo su derecho, y es como él vive este ensayo. En mi caso yo lo convoqué a él porque él ama este ensayo fotográfico, desde que se expuso, desde que salió. Entonces eso también me gustó, ¿no? No buscar a un crítico de fotografía, o yo también tengo amigos de escritores, pero no un escritor, sino a alguien que realmente ama ese trabajo. Y salió el producto que tienes a mano. Esas son como las fiestas, ese es como el sentido, Joan. Álvaro, me quedo con algo importante que se mencionaba, ¿no? Que ibas relatando de cómo están constituidas las fotos y también lo que pude visibilizar en esta galería es el blanco y negro y el color. ¿Cómo saber, cómo pensar, cómo determinar que una foto vaya en blanco y negro y cómo una foto va en color, ¿no? Y tomando en cuenta las fiestas son color, es eso también lo que nos caracteriza en muchas fiestas. Sin embargo, también hay fotos en blanco y negro. ¿Cómo concebir todo este concepto, ¿no? De la composición en blanco y negro y en color? Bueno, cuando tú te dedicas a la fotografía, como te repito, esa época yo estaba totalmente entregado a la fotografía, tú ya es época química, ¿no? Tú ya empiezas a ver con ojo fotográfico. Cuando sales, cuando estás sentado, dices, ve esta foto, ve esta luz, ve, empiezas a pensar, así te lo digo además por mis alumnos, empiezan a pensar, muchos, hoy por hoy, mis alumnos todos son con celular. Nadie tiene una cámara. Bueno, una alumna tiene la Federación Paralímpica Ecuatoriana, pero el resto son con celular. Pero empiezas a fotografiar con tu cabeza y con tus ojos. Esa es la primera cámara.
Esa es la primera cámara que tú tienes. Como en la literatura, también es tu cabeza y tu corazón. Empiezas a escribir, en la cabeza es tu primer papel, con la fotografía es igual. Entonces, en mi caso, yo quería hacer blanco y negro y en esa época no había opción. O sea, o fotografiabas en color o fotografiabas en blanco y negro. Yo las concebía así. Es el único ensayo que está en blanco y negro. El resto, todas las fotos son en color. Y el trabajo del color de los fotógrafos es muy interesante, porque hay un truco que yo les voy a dar a la gente que nos esté viendo, y es cómo se sabe si una foto está bien o no en color. Es tan simple como esto: dale la vuelta a la foto, ponla de cabeza. Si la composición se sostiene, tú puedes hacerla también al blanco y negro. Si esta foto de color no se sostiene, o sea, como tú ves que la composición se va para un lado, para el otro, porque esto es netamente física, o sea, es una composición aritmética lo que tienes ahí. Entonces depende demasiado del color. ¿Sí? Es una foto que no aguanta el blanco y negro. Y en el caso de las fotos que ustedes tienen en disposición en mestizo.es, todas las fotos se sostienen. Quiere decir que estas fotos digitales en color podían ir a blanco y negro igual, que igual se sostiene el discurso. Pero la pretensión y la intención de los fotógrafos siempre fue hacerla en color. Hay una cosa importante con el texto literario, y es que también está en tríptico. Están en 3 partes, o son 3 personajes, o son 3 cuentos. También se pensó en tríptico. Todo está concebido en 3 partes. Y bueno, se explica muy bien en la introducción que hace Aleida, ¿no? Que hace una introducción a la galería. El tema que yo sí quiero refrendar, que es importante, es el resultado, que es lo que hicimos con Pepe, que realmente lo hizo Pepe Escalante. No queríamos una página web y no queríamos una emulación de galería. O sea, como cuando tú ves que quieren hacer una galería, pero no es galería, no. Encontramos el lenguaje en el cine. Como tú ves, los colores son bastante desaturados, son escenas que son la parte inicial de cada una de las partes, y dejan ver y dejan leer. Entonces, el nombre es Galería Virtual, pero en verdad no quiere emular a una galería, y tampoco es una página web porque no es tan interactiva y se mueve y estás por aquí, por allá, porque el asunto era dejarle a la gente ver y a la gente leer. Álvaro, tomando en cuenta que mañana es el Día Internacional del Libro y mucho hemos hablado en estos minutos acerca de la literatura y las imágenes, ¿no? ¿Cómo, algo también con lo que tú mencionabas, y es este recuerdo emocional, ¿no? Este recuerdo emocional. Cuando leemos un libro, siempre hay algo que nos llega desde la parte emocional y también se genera una imagen ahí. ¿Cómo narrar con las imágenes desde la fotografía? Pero teniendo en cuenta también estos textos que le sostienen mucho, ¿no? A la imagen, o no le sostienen. ¿Cómo es esto? Quiero pensar en esto, sobre todo en las lecturas que hacemos, y justo tú mencionabas esto, y cuando leo, es en serio, me queda esta parte, este recuerdo emocional, y a la vez me genera una imagen. Bueno, intrínsecamente están absolutamente ligadas y linkeadas. Hay un gran error que con el tiempo, a mí me da mucho gusto que ya se va desmitificando, ¿no? Que los fotógrafos no saben escribir. Entonces, haces fotos porque no puedes escribir. Eso es una pena. O que un escritor escribe porque no podría hacer fotos. Eso, como se va mixeando y se va mestizando tanto el arte, y a mí me encanta, son verdades que se van cayendo, ¿no? Entonces, cuando tú... No leen mucho también, ¿no? O sea, no, es como no leer también, pero... Por supuesto, por supuesto. Entonces, como a ti te pasa con un libro, bueno o malo, el que tú escojas, ¿no? O sea, el que tú deseas leer. Borges decía que es un placer, y al placer no se le obliga a nadie. Te generas imágenes en la cabeza. Un libro te genera imágenes en la cabeza. Entonces, por eso hay tan pocas buenas adaptaciones al cine de libros, porque se van en contra de lo que uno ha imaginado cuando lee una novela, una poesía. Es muy difícil una adaptación.
Entonces, cuando yo me reuní con los escritores, les decía, por Dios, libertad total, pero toma una posición, ¿sí? Primero, lo que te decía, que no sea un pie de foto, por Dios, por favor, que no sea descriptivo y que genere lo que tú sientes que genere, con la foto como pretexto, pero con el fotógrafo para conversar. Entonces, de ahí se generaron los textos. A mí me parece el Día del Libro necesario en la medida de esta recordación, de este regalo que se nos da, de este placer de leer y de recordarle a la gente que leer no es un acto sublime o algo así, es un placer, nada más que un placer. Las artes, lastimosamente, cuando las elitizan, le alejan a la gente, ¿no? Entonces dicen, no, yo no veo pintura porque no entiendo, o qué sé yo. No tienes que entenderlo, o no voy a escuchar a Wagner o a Bach o a Mozart o a Liszt porque no entiendo la música clásica. No tienes que entenderla, tienes que sentirla. Para entenderla ya están los críticos y déjalos hacer su trabajo. Tú tienes que sentirlo. Hay cuadros que tú ves y no te transmiten nada. Y no es un pecado y no está mal. Hay música clásica que no es buena y no está mal. Déjate sentir. Hay libros que son malos y a la tercera hoja no los leas. Busca una lectura que te motive, que te entusiasme. La lectura es un ejercicio de reflexión, nada más. Y cuando encuentras la literatura que a ti te atrae, te da placer. Y eso es algo que debemos reivindicar, el placer. No aprender porque te gradúas por un título, porque después trabajas, te reproduces y mueres, sino aprender por placer. Eso es lo que como sociedad nos hace mucha falta, trabajar por placer. ¿Cuál es el mejor día de la semana? El viernes, porque se acaba el día de la jornada laboral. Por Dios, ¿qué estamos pensando? Y estás equivocado de trabajo. Trabajar, generar, leer, ver por placer. Si es que todas las fotos de esta galería, por ejemplo, no te gustan, está perfecto. Para eso está. Si estás empezando un texto y no te engancha, no lo leas, no te obligues, no te tortura, pero lee, busca ese espacio, esa literatura, porque hay una gama, Dios mío, gigante de inclusive de estilos de literatura ya mestizados, que es lo más famoso, la novela, la narrativa, la poesía, sí, sí, también, pero hay muchas gamas. Busca, hoy por hoy no es difícil que la gente busque en el YouTube, en donde sea, todos tenemos la información ahí. Pero para este ejercicio reflexivo que es la lectura, sea visual o sea literaria, encuentra el lugar y lo vas a encontrar y te va a dar placer, que yo creo que eso es lo mejor que podemos encontrar, el placer. Álvaro, para finalizar nuestro diálogo, ha sido interesante conocer más acerca de este proyecto Mestizo. Es una galería virtual donde se sostiene con fotografías, texto también, pero algo que señalo no es el típico pie de foto donde describe lo que todo el mundo puede deducir, ¿no? Entonces, es algo más allá, que se va creando tanto con la fotografía como con los textos. Quiero como pensar también, ¿no? Y tú mencionabas mucho esto, que cuando miras una obra de arte, no me gusta, no la entiendo, o escuchas, igual no me entiendo. Y hay algo en la fotografía que se llama el pacto fotográfico. También podemos generar estos pactos tanto con libros, con obras literarias. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber, cómo pensar en este pacto fotográfico, pero en este otro pacto también con los otros elementos? Yo creo que hay una reflexión de la cuarentena, sobre todo, que nos llegó a todos. ¿Estoy haciendo realmente lo que me gusta hacer? Yo creo que no hay un sujeto en este planeta que no haya reflexionado eso. Y mucha gente ha replanteado su vida alrededor de eso. Dice, mira, somos tan frágiles que voy a empezar a hacer lo que realmente amo hacer. En esa medida de esa reflexión con uno mismo, te planteas todo, o sea, con el paisaje, con los libros, con la fotografía, con la música, con la pintura, con lo que sea, conéctate, conéctate, va a haber algo que te conecte, va a haber un autor, un pintor que va a dejar que te conectes. No necesitas entenderlo, no necesitas estudiar pintura para entender la pintura, no necesitas de entenderlo. Eso de pronto viene después con la curiosidad natural,
te encanta Goya y quieres saber de la vida de Goya, o Dalí y quieres saber la locura que era Dalí, qué sé yo, pero eso ya es un poco de investigación personal, como si te gusta Luis Miguel o Cristian Castro y te gusta una canción y quieres saber un poco más de su vida, es lo mismo, es lo mismo. Irás a la música clásica es muy fácil de encontrar, no te gustará Wagner, por ahí te gusta Vivaldi, por ahí las que, pobres músicas también que les han dado tanto y las, como decimos, las berrean, no te gusta mucho, pero en todo. Habrá fotógrafos que te lleguen, hoy por hoy todos tenemos una cámara en la mano y eso para mí es una maravilla, pero date la oportunidad de sentir, date la oportunidad de conectar. Vas a conectar con algo y no todos conectamos con lo mismo. Si algo no te gusta, no te gusta, pero algo te gustará, date esa oportunidad. La literatura es una maravilla que genera imágenes y la fotografía es una maravilla que genera textos en la cabeza. Entonces, no es que las hemos unido, son hermanas, es como nuestra cabeza que tiene oídos, ojos y boca, o sea, no hay nada que descubrir, son hermanas y vienen del mismo ser. A la gente decirle que se lo permiten, que pongan en su buscador mestizo.es, que dejen sus comentarios, si no les gusta, pónganlo, si les gusta, pónganlo, si quieren compartirlo, háganlo, si no quieren, no lo hagan. Ahí está el PDF para ustedes, descárguenselo, es suyo, está hecho con su dinero, así que es suyo, apropiense y desen el chance con todas las artes y las artes que se siguen mixando, que son hermosas, y disfruten, busquen el placer en la vida y no olviden festejar. Álvaro, te adelantaste a la despedida, nuevamente invitarles, pero cerremos con esto, ¿no? A la vez que haces la invitación a que descubran este proyecto mestizo, decirles en pocas ideas, ¿no? ¿Por qué es importante que se acerquen a este proyecto y, digamos, lo que se pueden llevar de esta experiencia de conocer mestizo? Sobre todo que no olviden festejar, que no olviden sentir y que no olviden la potencia que como seres humanos tenemos para sentir. Ese es el sentido de este proyecto. Esas fotos, y si ustedes tuvieron la suerte de estar en alguna de esas fiestas, van a recordar cómo nos sobrecoge el corazón, nos hace reír, nos hace llorar, nos hace conversar, y eso es lo que queremos que recuerdan. Y mestizo porque eso somos, y yo al menos amo ser mestizo, y yo creo que los 14 de este proyecto también lo amamos y lo profesamos, porque aparte es una realidad. Y eso, que entiendan que eso no se pierde ni con el tiempo ni con la distancia. Ha habido gente que ha escrito de otros países, de otros continentes, y es un gusto que se reencuentren con este espíritu y con este sentir de lo que somos. Queremos agradecerte, Álvaro, y bueno, despedir también ya a Álvaro Ávila, fotógrafo y director de obras visuales y, por supuesto, ex estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social. El tema que hemos abordado, y pues nuevamente hacerles la invitación para que conozcan el proyecto Mestizo, que es una galería virtual. Me despido de ustedes, también agradecerles por su sintonía y por estar pendiente de la programación de Radio Universitaria, La Voz de la Central. Muy buenas tardes.